Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la carta de Santiago, llegamos al capítulo 4, versículos 11 y 12. Hablan de juzgando al hermano. Muchas personas, en su soberbia, denigran la palabra de Dios. Dan mal uso a la sabiduría que Él les ha concedido porque tienen por costumbre levantar críticas y juzgar a quien encuentren en una falta. Hay muchos que se creen dioses. Cabe destacar que las personas de esta clase vociferan tener un ojo clínico para las cosas que están mal hechas, pero lamentablemente el amor de Dios no es reflejado en sus acciones. Ni Cristo, siendo el Hijo de Dios en su perfección, en su pureza, en su santidad, nos condenó. Por lo contrario, Dios lo envió al mundo para ofrecernos el regalo de la salvación. Dios es el juez, y en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, está de manifiesto que Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Por gracia, por su amor, fuimos exentos de la condenación. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? En primer lugar, no debemos actuar como jueces. Todos seremos juzgados de la misma manera que juzgamos a los demás. Hechos capítulo 17, verso 31 habla de que todos seremos juzgados por Dios. Romanos capítulo 2, verso 6 dice, Dios nos dará el pago de nuestras acciones. Y Mateo capítulo 12, verso 36 dice que habrá condenación para todo aquel que haya proferido palabras indolentes. El segundo punto es que no tenemos moral para juzgar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Quien presuma estar firme también está expuesto al pecado. Tercer punto importante. La verdadera exhortación es una lección de sabiduría, pero también de amor. Toda exhortación que hagas a un hermano debe estar cimentada en la palabra de Dios, que es fuente de sabiduría. Se debe orientar al que ha caído, pero se debe orientar con humildad, con amor, procurando su restauración, como si fuésemos nosotros mismos. El Señor nos enseña en su palabra que no debemos condenar a los demás. Antes de poner en tela de juicio a un hermano, debemos mirarnos a nosotros mismos. Todos estamos expuestos al pecado. Quien no admita esta realidad miente y hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores, y hay personas que, aun siendo conscientes de sus flaquezas, tienden a señalar a sus hermanos con fines ajenos al propósito de Dios. La exhortación y el juicio son dos cosas totalmente diferentes, y lamentablemente en algunas iglesias que representan el cuerpo de Cristo, se ha dado una mala interpretación de los principios de exhortación que van en pos de la restauración de los hermanos que han caído y no de la condenación. Los fariseos fueron sorprendidos cuando Cristo en una sola frase los llevó a la reflexión. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Recuerdas esta reflexión que hace unos días hemos presentado? La mujer adúltera. Era evidente que ninguno estaba libre de la condenación pecaminosa. O mejor dicho, de la condición pecaminosa. Se sentían jueces, querían condenar a aquella mujer, mas Cristo entra en escena y les da una lección de amor. Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En resumidas palabras, Cristo les exhortó diciendo, sé libre, no reincidas en tu pecado.
Los fariseos querían ser jueces. Y nosotros hoy en día también somos jueces, actuamos como jueces. Por eso te hacíamos la pregunta. No juzgues a tu hermano. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Es bien común, y yo diría bastante común, que las personas les gusta emitir juicio o juzgar sobre la forma de vida de los demás. De esto está hablando Santiago en este pasaje. Vemos que Santiago nos enseña sobre el uso de la lengua y cómo debe ser nuestro trato hacia nuestro hermano que difiere de nosotros. Versículo 11, Santiago capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El énfasis del pasaje lo es el mandamiento no murmuréis los unos de los otros. Lo sabemos porque es lo primero que aparece en el original griego. Esta es una traducción literal. Y debería ser esta: dejen de seguir murmurando los unos de los otros. En pocas palabras. Es decir, paren esa práctica, esa mala costumbre de estar murmurando los unos de los otros. Así que aparentemente esta es una práctica común en la Iglesia, en la cual Santiago exhorta a los hermanos, les escribe a los hermanos: ustedes son dados a quemarse los unos a los otros. Ustedes tienen esa mala costumbre de murmurar unos contra otros. Y eso tiene que parar ahora mismo. Eso es lo que está diciendo Santiago en este pasaje. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahora bien, ¿qué significa murmurar? La palabra murmurar en el griego significa katalaleite, la cual significa hablar en contra de alguien. Por eso la versión 2015 traduce este pasaje como no hablen mal los unos de los otros. Y la DRAE define murmurar como conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esa iglesia? Muy sencillo, los hermanos estaban criticándose unos a otros, se estaban matando entre ellos. Hablaban mal los unos de los otros a sus espaldas. Pero, ¿qué es lo que les llevó a esto? ¿Qué es lo que sucedió para que en esta iglesia abundase la murmuración, la crítica? ¿Cuál es la causa de esto? El pasaje no nos dice nada al respecto, no podemos especular. Posiblemente porque en medio de esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, unos hermanos seguían observando las leyes ceremoniales, es decir, la ley del Antiguo Testamento, y otros estaban viendo lo que Jesús vino a hacer. A lo cual Santiago, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, dice: no murmuréis los unos de los otros, no hablen mal ni en contra los unos de los otros. Claro está, hay un momento cuando hablar en contra de tu prójimo es necesario. Sí. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Por ejemplo, Levítico capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él se llevará su pecado. Aquí se le considera pecador aquel que cuando fuere llamado a testificar de lo que vio o supo, no lo denuncia. Es decir, no dijera lo que vio o supo. No testificó, se quedó callado. No es pecado testificar en contra de mi prójimo cuando he sido llamado a ello. Otro ejemplo está en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay de entre vosotros contiendas. Aquí la familia de Cloé puso al tanto a Pablo de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Pero si te fijas, el propósito no es llevar chisme, crítica, murmuración, sino informar a Pablo para que ayude en ese problema. Había peleas, había contiendas, había que solucionar ese problema en la iglesia de Corinto. Y muchas veces cambiamos la palabra informar con criticar. Esto está sucediendo hoy en día. Informamos de lo que está sucediendo en una congregación, informamos a una autoridad de que a lo mejor hay un hermano que está en pecado y muchos piensan que eso es criticar, es murmurar. No, esto es informar. Criticar es otra cosa.
Y a veces confundimos los significados, confundimos los términos. Hay un pasaje muy clásico, y está en Mateo capítulo 18, verso 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano peca contra mí? ¿Ir y llevar el chisme a los demás para que piensen mal de mi hermano y bien de mí? Jesús nos dice que no. Jesús nos dice: ve a solas, nadie tiene que enterarse, y repréndele. Pero repréndele en amor. Amonéstale en amor. No lo dejes pasar por alto. ¿Con qué fin? Ganar a tu hermano. Tiene que haber reconciliación. Pero nosotros no. Nosotros nos enteramos que un hermano está hablando mal de nosotros y empezamos a hablarlo con otro. Y empezamos a murmurar, y empieza el chisme, y empieza la crítica. Empiezas ya a posicionar personas a tu favor y a otras en contra de ese hermano. ¿Que se ha equivocado el hermano por criticarte y hablar a tus espaldas? Sí, pero tú no vas a pagar mal por mal. Paga bien por mal. Dios está en lo alto, Dios está mirando. Y Dios sabe las acciones que tú estás cometiendo. Él es fiel, Él es justo, y Él nos va a recompensar a su tiempo. Él hará justicia. No lo olvides, Dios siempre hace justicia. El problema es que nosotros queremos ser jueces. Así que hay momentos cuando es lícito, es correcto hablar contra nuestro prójimo, cuando somos llamados a testificar, cuando somos llamados a informar para resolver un problema, cuando pecan contra nosotros. Es lícito, es correcto hablar contra nuestro prójimo, corregirle siempre en amor, vara y callado, pero con amor. Aquí Santiago nos informa que los hermanos estaban hablando mal uno en contra de los otros. No había intención de ayudar al hermano. No se menciona que lo que estaban criticando era que alguien había violado la ley de Dios. No lo menciona. Estaban criticando lo que hacían los hermanos, criticando sus actos, criticando sus motivos, criticando sus intenciones. ¿Cuál es el principio? El principio es que no debemos hablar en contra los unos de los otros. No debemos ser chismosos. No debemos estar hablando de espaldas a nuestros hermanos. O como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiso decir Jesús? Muy sencillo. Él no eliminó todo juicio, sino todo juicio sin misericordia. Todo juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores con los demás. Todo juicio que es de una sola dirección. Todo juicio apresurado. Todo juicio que busca exaltarse sobre los demás y decir: yo no soy como esa persona. Mira la paja de su ojo y yo no tengo pajas en mis ojos. Tienes toda la razón, no tienes pajas, pero tienes troncos en tus ojos. Tienes una galería de madera increíble en tus ojos. ¿Por qué no debemos murmurar los unos con los otros? ¿Por qué no debemos murmurar entre nosotros? ¿Por qué no debemos murmurar los unos de los otros? Esa es la pregunta. Santiago, en estos pasajes, nos da razones. En primer lugar, porque somos hermanos. Lo hemos leído, versículo 11, Santiago capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. 3 veces Santiago usa la palabra hermanos en este versículo. Hermanos del hermano y a su hermano. ¿Por qué no debemos murmurar los unos de los otros? No debemos hablar en contra los unos de los otros porque tú y yo somos hermanos. Somos una sola familia. Dios Padre es mi Padre, pero también es el Padre de mi hermano. Cristo Jesús es hermano de ambos. Jesús derramó su sangre tanto por mí como por Él. Él es mi Señor, como lo es de mi hermano. El mismo Espíritu Santo que me santifica mora también en mi hermano. Esa misma idea la trae Pablo cuando habla de un tema similar. Romanos capítulo 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Pero por qué comida? Por la comida tuya.
Cristo murió para salvar tanto al hermano fuerte como al hermano débil. Por tanto, ¿cómo es posible que hablemos mal contra nuestra propia familia? Hermanos, la Iglesia no es un grupo de personas que se reúnen juntas a adorar a Dios. La Iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Si mi mano mete la pata, juego de palabras, es que es fácil. Si mi mano, por ejemplo, mete la pata y toca, por ejemplo, algo caliente, se quema. ¿Qué hacemos con ella? La sanamos, la curamos, buscamos que se restablezca. No le caemos a palos, como dicen algunos hermanos. No la cortamos por lo que hizo. Es cierto, nos molestamos, pero no cortamos la mano por lo que hizo. A menos, claro está, que se desarrolle una gangrena o algo por el estilo y la cosa es diferente. De igual manera tenemos que hacer así con los hermanos. Cuando criticamos a nuestros hermanos por el hecho de criticar, aunque lo que digamos sea cierto, estamos pecando contra nuestros hermanos y tristemente contra Dios. Hay una frase muy conocida, creo que es en Puerto Rico, pero en América Latina también se emplea, es: a mí no me gustan los chismes, pero me entretienen. Y me he dado cuenta que este es el pan diario de los cristianos. El chisme, la crítica, la murmuración. ¿Por qué no debemos murmurar los unos de los otros? En primer lugar, porque somos hermanos los unos de los otros. Somos una misma familia. En segundo lugar, porque yo no soy juez de mi hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Segunda razón que da Santiago por la que tú y yo no debemos murmurar contra los hermanos. Porque tú, yo, no somos jueces. No soy juez de mi hermano. El que murmura de su hermano o juzga a su hermano, la conjunción y no aparece en el original. Es decir, que se opone a la ley de Dios. El que hace eso habla en contra de la ley y juzga la ley. ¿Y a qué ley se refiere Santiago? El contexto está hablando de la carta. Nos debe llevar a concluir que se refiere a la ley moral de Dios. Santiago capítulo 2, verso 8, esto lo hemos leído hace unas semanas. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué significa murmurar de la ley y juzgar la ley? Significa dos cosas. Hablamos mal de la ley y la juzgamos al decir con nuestros actos que la ley no se aplica a mi vida. Yo estoy por encima de la ley, o la ley no es lo suficientemente estricta como debe ser. La ley me ordena amar a mi hermano, a no murmurar contra él. Pero al hacerlo decimos que estamos por encima de la ley. Y al hacerlo decimos que la ley no cubre esas áreas y por lo tanto es incompleta. De esa manera murmuramos de la ley y juzgamos a la ley. Ese es el primer punto, pero el segundo, nos hacemos señores de la ley. Fue Dios quien dio la ley. Es el único legislador. Es Dios, es el único. Y nosotros somos llamados a obedecer la ley, a cumplir la ley. En cambio, cuando murmuramos al hermano o juzgamos al hermano, nos atribuimos algo que no nos pertenece. Nos creemos el señor de señores de la ley, creadores de la ley en vez de hacedores de la ley. Asumimos las prerrogativas que son de Dios. Nosotros no somos jueces de nuestros hermanos. No tenemos el derecho de condenar a nuestros hermanos porque tal oficio le pertenece a Dios. Y aparte de que somos incompetentes como jueces, no somos justos. Solo Dios conoce las intenciones del corazón, nadie posee tal capacidad. Además, nadie es más misericordioso que Dios. Por eso David prefería ser juzgado por Dios y no por los hombres. Solo Dios es el que salva y solo Él es el que condena. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Tú y yo no vamos a comparecer ante el tribunal de Jacinto, de Juan, No. Al tribunal de Dios. Y Él es el único que es el juez de toda la tierra. Y es a Él a quien vamos a dar cuentas. Él es el Señor. Nuestro deber es obedecer la ley, someternos a la ley, cumplir la ley y no ser jueces de la ley ni de los hermanos.
Y en tercer lugar, no debemos murmurar de nuestros hermanos porque yo soy como mi hermano. Versículo 12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pregunta final que nos deja Santiago. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano, juzgar al prójimo? Nosotros somos tan débiles como ellos. También tenemos los mismos defectos que los demás en diferentes áreas de la vida, pero tenemos faltas como los otros. Nadie tiene el derecho de exaltarse sobre los demás. Cuando alguno murmura de su hermano, juzga al hermano, se levanta por encima de él como superior a él. Pero Dios nos llama a tener la misma actitud de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué te digo este versículo? Muy fácil. Esto es muy sencillo. Aunque Jesús era Dios y por tanto exaltado sobre todas las cosas, nada de eso impidió que se humillara haciéndose siervo para salvarnos. Jesús se humilló para exaltarnos y ese mismo espíritu debe estar en nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. La humillación de Cristo es el modelo que debemos seguir en la Iglesia. Cuando lo hacemos, no habrá razones para murmurar al hermano o para juzgarlo. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos sus dueños, no somos señores de los hermanos. Solo Dios es el Señor de todos nosotros. Eso mismo les dijo Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? Somos iguales a ellos, débiles, ignorantes, llenos de faltas como los demás. Esta es la aplicación que tenemos que hacer a nuestra vida. Hermanos, solo Dios es el Señor de la conciencia. Dios ha dejado libre a nuestra conciencia de toda doctrina, de todo mandamiento humano que sea contrario a la Biblia o esté al margen de la misma. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que aprender a aceptar que los demás hermanos tienen la libertad de vivir sus vidas de una manera diferente a las nuestras, siempre y cuando no violen la ley de Dios. Tienen libertad en Cristo de vivir de formas diferentes a las nuestras. Nadie tiene el derecho de decidir cómo los demás hermanos tienen que gastar su dinero, escoger el colegio, el instituto de sus hijos. ¿Cuántas veces deben bañarlos, criarlos? ¿Qué marca de ropa deben vestir? ¿Qué deben hacer con su tiempo libre? ¿Cómo deben alimentar a sus hijos? ¿Cuántos viajes van a dar al año? ¿Cómo deben combinar los colores de la ropa? Nadie tiene la autoridad de imponer sus criterios personales o gustos personales sobre los demás. ¿Por qué no debemos murmurar al hermano? Como hemos dicho, no debemos hacerlo porque es mi hermano, hueso de mis huesos, carne de mi carne en el espíritu. Yo no soy juez, solo Dios lo es. Y además porque tú y yo somos como Él. Somos débiles, frágiles, llenos de defectos, llenos también de virtudes, pero sobre todo tenemos el mismo Padre. Cristo murió tanto por Él como por mí, y a ambos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Somos uno en Cristo, somos uno. Por eso, no murmures, no critiques a tu hermano, restaura su vida. Ama a tu hermano. Este es el mensaje que Santiago, en 2 versículos, nos quiere presentar. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el único que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?